Qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Con ustedes, el licenciado Pablo Lennon, con algunas breves reflexiones sobre el Evangelio de San Marcos, que es el capítulo 10. Perdón. Capítulo 10, versículos 17 a 30. Seguimos comentando con ustedes sencillamente el Evangelio de San Marcos, según nos va marcando la Santa Iglesia Católica los domingos que tenemos. El domingo que viene, el domingo 13 de octubre, 28 domingo del tiempo ordinario. Las palabras de Jesús son sorprendentes, quizá escandalosas, chocantes, duras, difíciles de comprender, pero esto es lo que dice Marcos. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Quizá aquí San Marcos nos ayuda a entender un poquito más lo que estaba diciendo Jesucristo, porque hay que ir siempre un poco más allá de las puras palabras. ¿Cuál es el sentido de lo que dice Jesucristo? Esta es la manera católica de interpretar las Sagradas Escrituras. Se busca el contexto, se busca las circunstancias, se busca en qué momento, se busca con quién, se busca, etcétera, en las circunstancias. Entonces, después de decir esa frase tan fuerte y como sin excusas y sin embajes, sin atenuantes, frase fuertísima que no nos gusta decir, no nos gusta predicar casi porque es muy chocante, es muy fuerte lo que dice Jesucristo y tenemos miedo de alejar a mucha gente de bienes, mucha gente de bien también, mucha gente de dinero, que los vamos a alejar de la iglesia, que les vamos a alejar de Jesucristo. Pero por eso el cristiano católico pensante tiene que estudiar las escrituras. No basta repetir como perico las palabras de Jesucristo, sino qué quería decir Jesucristo, qué quiere decir Jesucristo con esto, ¿no? Y quizá nos da un poquito más de ayuda esto, lo que añade San Marcos, que curiosamente San Marcos no es de explicaciones, como ya hemos dicho muchas veces, es muy escueto, es muy directo y su fuerte de Marcos son las acciones de Jesús, las obras de Jesús. Si queremos los milagros de Jesús, ese es el punto fuerte de San Marcos. Y no siempre, no repite, no nos trae tanta doctrina como, por ejemplo, San Mateo. Aunque los dos evangelios, podemos decir, vienen de la misma fuente. No se olviden, fuentes orales, porque se hablaba, no se escribía. Solo después se escribió lo que Jesús dijo. Ahora, para los primeros cristianos, eso no era tan chocante. Si nos ponemos de nuevo el contexto de la iglesia, el contexto de los primeros cristianos. Siempre, eso lo aprendí curiosamente de unos hermanos luteranos. Es una lección de cómo interpretar bien las Sagradas, siempre dentro de un contexto. Y este contexto, quiero decirles, queridos amigos, es el contexto de la primitiva iglesia. Porque este Evangelio de Marcos, suponte, se escribe hacia el año 60, 70,
de nuestra época, es decir, 30, 40 años después de la muerte de Cristo, etcétera. Y pero a ese mismo tiempo está escribiendo, bueno, un poquito más tarde escribe San Lucas, y Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos dice, capítulo 3, todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Entonces, ve el contexto de los primeros cristianos, que eran muy entusiastas, que eran muy entregados, que eran muy generosos. Y como que nosotros ya perdimos ese brillo, ese entusiasmo, esa generosidad de los primeros cristianos. Pero entonces ya las palabras de Jesús no son tan chocantes si los ponemos en la época en que los escribe San Marcos y San Mateo, si es el caso, y San Lucas. Entonces, a veces pensamos que primero se escribieron los evangelios y después los hechos de los apóstoles. Bueno, no es tan fácil, no es todo tan claro, ¿verdad? Pero pensemos, permítanme decir que casi son contemporáneos este Evangelio de Marcos y estos primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces es un reto para nosotros. Tenemos que estar siempre atentos como católicos, atentos a los pobres, yo diría. Eso parece ser la lección de Cristo, sin extremismos, sin grandes frases chocantes, pero lo mínimo creo que se puede decir es, tengamos cuidado con los que son menos afortunados que nosotros. Seamos generosos como los primeros cristianos.